no te digan que no te avisamos, se las voy a preguntar, se las volvería a preguntar y se las pregunté. Listo. Preguntas de esto. Bien. Listo. Del complemento también es importante recordar que el complemento, hay ciertos factores que sirven como ligando a receptores específicos. Dentro de estos ligandos, los más importantes son el C3b. Este C3b, que ustedes ven acá pegado, que ustedes después van a ver acá que vuelve y se pega, o que acá también se pega, y que es clave para la formación de las C5 convertasas, es decir, casi que cualquiera de las vías, si se activa sobre una superficie, termina pegando C3b a esa superficie. Ese ligando, ese C3b, es el ligando de un receptor celular. Y ese receptor celular usted lo va a encontrar en estas células. ¿Qué pasa cuando ese receptor reconoce ese C3b? Cuando una célula mononuclear fagocítica, cuando un neutrófilo, una célula B, incluso hasta eritrocitos, eosinófilos. ¿Qué función tiene? ¿Y eso cómo se llama? C3b. Fagocitosis facilitada por C3b. ¿Cómo se llama? Fagocitosis facilitada por C3b. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué palabra? Resúmele una sola palabra. ¿Ah? Duro para que lo escuchen. Opsonización. Parce, esto es puro razonamiento, Plaza Sésamo. ¿Sí? No quiere decir que por ser un razonamiento Plaza Sésamo no sea complejo. La complejidad es que ese razonamiento Plaza Sésamo, más este razonamiento Plaza Sésamo, más este razonamiento Plaza Sésamo, más chorrocientos razonamientos Plaza Sésamo, todos interaccionando al mismo tiempo. ¿Sí? Esto es opsonización. Asimismo, como los anticuerpos también tienen receptores en células que inducen fagocitosis, el complemento tiene un receptor que está en las células fagocíticas que induce fagocitosis. Entonces, una partícula, una célula, un elemento que está recubierto de C3b termina siendo fagocitado. Esto también lo llaman depuración de complejos inmunes, porque no solamente se activa el complemento sobre una célula, puede ser sobre una partícula. No necesariamente tiene que ser una célula, no necesariamente es una membrana. A veces son particulados, son precipitados, son depósitos. Estos complejos inmunes también, mire, funcionan como correceptores para la activación de las células B, eso después lo vamos a ver, pero les dejo de abra de bocas. Las células se tienen que activar, así como las células innatas se activan, las células adaptativas también. ¿Sí? Inducen principalmente entonces este proceso de opsonización. Y esta sí, por favor, traten de aprendérsela. Es posible que la pregunte, pero no es de las top que preguntan. Pero es posible. Poco probable, pero posible. Estos se llaman los reguladores de la activación del complemento. Estos factores, ¿sí?, que son proteínas, mira, ahí está incluso la concentración plasmática, interaccionan con distintos factores del complemento. Y si ustedes ven, este que inhibe, se interacciona con C1. ¿Qué vía está inhibiendo? La alternativa. No, La alterna. Clásica. Entonces, este está inhibiendo clásica. Si esto inhibe C4b, clásica o lectinas. Si este inhibe C3b, Alternativa. alternativa o común, también puede inhibir la vía común, o sea, ya después de que se activan todas las vías. C4b, C3b, C4b.
Miren que estos factores son los que caracterizan la C5 convertasa y estas proteínas se encuentran muchas veces como o concentraciones plasmáticas, es decir, están libres en el plasma inactivando el complemento, o pueden estar ancladas a la membrana como este MSP o CD46. Esto anclado a la membrana hace que, por ejemplo, nuestras células propias pueden verse objeto de la activación del complemento. Si yo tengo un OH libre, ahí se va a pegar C3b de forma espontánea. ¿Es posible que algún anticuerpo se pegue? Sí, es posible que se precipite y se pegue ahí. Si la reacción no es muy intensa, estos factores, ¿sí?, como el DAF, el MSP, estos factores disocian estos complejos y bloquean la activación del complemento. Estas proteínas son proteínas relativamente grandes, mire, son de 40 a 70 kilodaltons, y son proteínas que normalmente no tienen las células procariotas, es decir, bacterias, hongos o virus no tienen estos elementos en su membrana, porque producir esto pues implica un proceso de selección, evolución, de inversión de energía que muchos de las bacterias no tienen este tipo de cosas. Entonces se vuelve un elemento diferencial en donde el complemento actúa contra todos, pero solo los propios bloquean su activación. ¿Para después de clase o para el domingo en la noche? Está ahí. ¿Listo? Factores inhibidores de complemento. Séricos acoplados a membrana. ¿Listo? Vamos a ver qué más hay por acá. Estos son los inhibidores, ahí están como las gráficas explican. Les coloco acá esto, es la cascada de activación del complemento, incluso voy a cambiar esta imagen, pero bueno. Esta imagen es simplemente para contarles que las dos vías, tanto la coagulación como el complemento, están entrecruzadas. Hay factores de la coagulación, como el factor desactivado, que activan también el complemento. Y el complemento, si se activa, también termina activando la cascada de coagulación. Una de las vías es la vía intrínseca, y es que si se pierde la integridad endotelial, y eso sucede muy frecuentemente cuando se forman inmunocomplejos y se activa el complemento sobre la superficie endotelial y el complemento se activa sobre el endotelio, destruye el endotelio, se desprende el endotelio, entonces queda membrana basal expuesta, eso activa esta vía. Y parte es, por ejemplo, factor desactivado también activa complemento, entonces están cruzadas. De ahí que en sepsis el paciente muere de infarto, pero es un infarto secundario a que sí tenía una placa ateromatosa, pero pues él nunca se hubiera infartado si no hubiera tenido sepsis. ¿Sí? Esa activación del complemento activa también todos estos factores. Se las traigo ahí como por ese lado. Citoquinas. Si han ido leyendo juiciosamente, se han dado cuenta de que hay un lenguaje de citoquinas. Fíjense que indistintamente del capítulo y de la temática siempre le van a hablar de citoquinas, siempre. Siempre. Te pueden gustar, te pueden no gustar, no importa, se las tienen que aprender. Llámale la atención, no le llame la atención, si le llama la atención se lo aprende más fácil, si no le llama la atención, repita. Como olor a mojada, cada citoquina, repítala, repitas. Hay ciertas citoquinas que son claves en el proceso. Aquí les traigo algunas. Sí, se les va a preguntar, sí. Sí, se les va a preguntar, sí, les voy a preguntar de las citoquinas. Estas citoquinas son principalmente algunas de las citoquinas que promueven la respuesta proinflamatoria. Dentro de las prototípicas tenemos el factor de necrosis tumoral, que no es una citoquina, es una familia de citoquinas y la más representativa es esta familia. También tienen varios receptores. Las citoquinas funcionan bajo la lógica de ligando-receptor.
son proteínas pequeñas, generalmente. Miren, 17, 30 kilodaltons, 8, 12 kilodaltons, 35, 40, 15, 21, 20, 25, 30, 40, 16, 26, 13, 17. ¿Sí? Las proteínas normalmente en promedio tienen una masa más o menos de 80 a 120 kilodaltons, habiendo proteínas hasta de 1000 kilodaltons y habiendo péptidos tan chiquitos como 3 o 4 kilodaltons. Estas son proteínas pequeñas, no son péptidos, alcanzan a ser proteínas, pero son relativamente pequeñas. Estas proteínas son pequeñas y son solubles, que significa que cuando la célula las produce, generalmente las almacena en gránulos y generalmente esos gránulos no los exporta y hace exocitosis sino hasta que recibe un estímulo específico que le induce la degranulación a la célula. Esa degranulación de la célula libera esa citoquina al espacio. Entonces, cuando libero esa citoquina, si yo tengo el receptor de esa citoquina, es auto. Si usted tiene el receptor de esa citoquina que yo estoy botando, es para. Y si ella tiene el receptor de esa citoquina que está en el sistema nervioso central, es endo. ¿Sí? Autocrino, paracrino, endocrino. Tienen todas esas funciones. Funcionan en concentraciones muy bajas. Son concentraciones de nanogramos por decilitro. ¿Sí? Nanogramos por decilitro. Son concentraciones muy bajas. Los valores normales de algunas de estas citoquinas ya se conocen, otros no tienen valores normales. Es anormal usted tenerla cuantificable en sangre. Valor normal, 0. Es decir, usted no debería tener esa citoquina produciéndose normalmente. Si está produciendo esa citoquina es porque algo está estimulando a las células a producir esa citoquina. Estas citoquinas funcionan a través de receptores específicos. El receptor de TNF-alfa funciona principalmente para TNF-alfa. Aunque hay familias de receptores que pueden recibir una o dos citoquinas. Hay algunas familias de receptores que pueden ser un poquito promiscuos, pero la mayoría son específicos. Estas citoquinas tienen sus receptores en células y distintos tejidos. Principalmente a nivel inmunológico, ustedes van a encontrar que la citoquina activa a unas células en particular. Si la célula tiene ese receptor, recibe ese estímulo. Si no tiene el receptor, puede haber millones de cantidades de la citoquina, pero es sorda a ese elemento molecular. ¿Sí? Dependiendo de los receptores y mi diferenciación fenotípica, yo puedo ser más sensible a un tipo de citoquinas y quimiosinas que otros. ¿Y por qué están las quimiosinas también ahí? Porque las quimiosinas tienen esa característica de inducir quimiotaxis, pero también pueden inducir activación. Y hay algunas citoquinas que también son quimiosinas. ¿Sí? No es una discriminación así como a rajatabla, de aquí es citoquina y de aquí para allá van quimiosinas. Las quimiosinas tienen unas características moleculares en particular, ¿sí? A nivel de unos patrones, unas firmas, a nivel de su estructura que las caracterizan. Pero en su descubrimiento se han dado cuenta que antes lo que era una citoquina, ahora se dan cuenta que también es una quimiosina. Y entonces puede ser citoquina, interleuquina tal, pero quimiosina tal, y tener ambos nombres y ser la misma molécula. ¿Sí? Lo pueden encontrar. Estas citoquinas, mire que incluso funcionan en células, como en el endotelio, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral en el endotelio induce activación, inflamación y coagulación. El endotelio es un tejido funcional y activo que regula la homeostasis sanguínea. No es simplemente una capa de células que recubre los vasos. No es tan sencillo. Ellos regulan la activación de las células e incluso ellas le dicen a las células en dónde es que deben migrar. Aquí hay un proceso inflamatorio, migre por acá. No todo endotelio está en las mismas fases de activación. Y no solo se activa e induce inflamación, sino que también puede activar coagulación. Entonces esas dos cosas son ahí mezcladas. En los neutrófilos inducen activación.
En el hipotálamo también tenemos receptores para el factor de necrosis tumoral e induce fiebre. Y estos receptores funcionan igual que la lógica de los receptores que han visto en fisiología y en procesos bioquímicos y procesos biomoleculares. Son un receptor que reconoce un ligando, que induce una transducción de señal, que activa una fosforilación, que activa unos cascada, que activa unos genes que se produzcan cosas. En el hipotálamo, uno de esos genes que se induce es la fosfolipasa A2. Y la fosfolipasa A2 y la ciclooxigenasa cogen un fosfolípido de membrana, le quitan una patica, sacan ácido araquidónico y después la ciclooxigenasa lo cicla y produce prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Y esos mediadores en el hipotálamo hacen que la célula cambie su punto de termorregulación, su punto de despolarización. Esos mediadores le inducen a la célula cambia su punto de despolarización, es decir, le mueve el dial de su temperatura y se lo sube. ¿Cuánto se lo sube? Más o menos de 37,4 a máximo 41. Ya por encima de eso ya usted empieza a convulsionar y empieza a explotar y baila, ¿sí? En los músculos también tienen este tipo de receptores y inducen caquexia, inducen catabolismo. En otras células pueden inducir incluso apoptosis, y de ahí que fue su nombre, factor de necrosis tumoral, porque se dieron cuenta que cuando cogían esa molécula y se la echaban un cultivo de células tumorales, se morían. Entonces decían, es un antitumoral ni el berraco, pero cuando lo fueron a evaluar en modelos animales y en modelos clínicos, se dieron cuenta que incluso el tumor crecía. Entonces es más complejo que eso, ¿sí? Lo llama factor de necrosis tumoral porque fue como se descubrió, pero no es que sirva como un antitumoral. Hay estudios ya y es conflictivo la evidencia. Para unos tumores puede que sirva, para otros puede que no, para unos pacientes incluso es peor. Entonces es más complejo. Interleuquina 1. ¿En dónde está? Macrófagos, células endoteliales, algunas células epiteliales. Miren, inflamación, coagulación, fiebre. En el hígado, reactantes de fase aguda. ¿Se acuerdan de los reactantes de fase aguda que discutimos hace 8 días? ¿Sí? Proteína C reactiva, C3, C4, ¿sí? Todos estos elementos de complemento que medimos. Esto es reconocido en el hígado para producir esas proteínas. Si bien yo no estoy midiendo los niveles de citoquinas en el hígado o en el sistema, porque normalmente no se miden en clínica, sí mido el efecto hepático de esas citoquinas. ¿Por qué no mido los niveles de citoquinas? Porque son muchas citoquinas, tendría que validar cuáles citoquinas, y sale más barato medir ese efecto porque lo mido a través de una representativa que se llama proteína C reactiva. Sale más barato y en los estudios se ha demostrado que es sensible, lo suficientemente sensible como para ayudarle a una clínica para discriminar una situación inflamatoria. Posteriormente yo creo que sí ustedes lo alcanzarán a ver en clínica ya, pero a través de paneles diagnósticos. Es decir, al paciente va a llegar, le va a hospitalizar y le van a mandar un panel. Midamos el estado inflamatorio a través de un panel de citoquinas y le van a medir, no sé, 40. Para definir si tiene factor de riesgo de muerte rápida o no. ¿Sí? Si para sepsis le tengo que mandar un corticoide o no le mando un corticoide o le hago otro tipo de terapia diferencial. Eso es posible que ustedes lo vean. Todavía estamos en eso a nivel de estudios clínicos. Sí, estamos en ese proceso. Induce en los linfocitos T una diferenciación hacia TH17. Sé que no saben que es TH17, no importa, está bien. Es una subpoblación de células de linfocitos ayudadores inflamatorias. Ya, se induce una diferenciación del sistema adaptativo hacia más inflamación. Las quimiosinas, que son chorrocientas, ahí funcionan como elementos de activación, de migración y de quimiotaxis. La interleuquina 12, por ejemplo, induce diferenciación hacia TH1, activa natural killers y células T, induce la producción de interferón. Entonces hay citoquinas que inducen la producción de otras citoquinas. E incrementa la actividad citotóxica.
Esto, ¿contra qué elemento funcionaría mejor esta respuesta? ¿Frente a un elemento extra o intracelular? ¿Extra o intracelular? ¿Con ganas? Intracelular. Entonces hay citoquinas que se llaman citoquinas polarizantes. Si bien ella no hace el efecto, ella modula el sistema para que activen los elementos efectores como interferones para producir una respuesta hacia un elemento intracelular. Entonces ustedes, esta interleuquina 12 producida en los macrófagos y células dendríticas será derivada de ¿qué? ¿De NF-κB o de IRFs? IRFs, ¿sí? Esta citoquina muy probablemente, y esta citoquina en estas células muy probablemente sea inducida por la producción de interferón. Entonces se vuelve un bucle. Si hay interleuquina 12 activa la célula que produce interferón y el interferón induce la activación de la célula que produce interleuquina 12. ¿Sí? Se vuelve un bucle. Interferones. Hay 3 tipos de interferón. Es una familia con 3 subfamilias y dentro de cada familia hay aproximadamente entre 2 a 6 representativos. ¿Sí? Interferones. En los interferones tipo 1 tenemos el alfa y el beta. El gamma hace parte de los interferones tipo 2, que es el gamma, véalo acá. Gamma está acá, aquí estaría interferones tipo 1, alfa y beta. Estos interferones funcionan en fibroblastos, macrófagos, células dendríticas plasmocitoides como las células que los producen incluso. Inducen en todas las células un estado antiviral. Todas las células. Todas las células. En todas las células. O sea, es una citoquina que modula y se vuelve efectora de todo el sistema, ¿sí? De todo el sistema fisiológico. ¿Induce qué? Estado antiviral incrementando el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Váyanlo familiarizándose con ese trabalenguas, complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Lo pueden encontrar como HLA tipo 1 también. HLA también, es sinónimo, significan lo mismo, HLA, CMH. Después vamos a ver la diferencia técnica, pero pues en términos globales son sinónimos, lo utilizan de forma indistinta una de la otra. HLA, CMH, ¿sí? O HMC, también lo pueden encontrar en inglés, ¿sí? Mayor histocompatibility complex o complejo mayor de histocompatibilidad, CMHA, HMC o HLA. Lo pueden encontrar, hay 2 tipos, tipo 1, tipo 2. Tipo 1 es principalmente para el procesamiento de antígenos intracelulares. 1 intracelular. Y entonces ya vemos de que ese 1 es inducido por interferones. ¿Sí? 1 inducido por interferones. Induce activación de células natural killer, que son las células citotóxicas innatas, que están sensando el sistema por si hay una célula estresada o no propia. Si usted está estresada, llega el natural killer y le induce apoptosis. Si usted es no propio, le induce apoptosis. ¿Sí? Eso hace el natural killer. Interleuquina 10 es el prototipo de la anticitoquina. Es antiinflamatoria. Si todo fuera positivo, usted muere con la primera infección que tenga, se muere. Con la primera otitis ya cae. Es antiinflamatoria. Entonces está en macrófagos, en células T reguladoras principalmente. Y esto lleva a la producción de la inhibición de la interleuquina 12, por ejemplo, y expresión de moléculas coestimuladoras. O sea, inhibe la activación celular del sistema. Es la que dice vale, ahora ¿sí? Interleuquina 10. Interleuquina 6 activa, miren, hígado, síntesis de proteínas de fase aguda, proliferación de anticuerpos, induce diferenciación de anti-H17. Interleuquina 15 induce proliferación de natural killers, proliferación de linfocitos T de memoria. Interleuquina 18
también es proinflamatoria, es similar a la interleuquina 1, activa natural killer, células T, produce interferón. Interleuquina 23 también es proinflamatoria y modula la respuesta hacia la producción de interleuquina 17. Interleuquina 17, así como la 12 es al interferón, la interleuquina 17 es la moduladora hacia la producción de TNF-alfa, de factor de necrosis tumoral. Entonces la una es más hacia elementos intracelulares, modulación hacia elementos intracelulares, y esta es modulación hacia elementos de inflamación. Puede ser intra, puede ser extra, pero inflamación, de mayor inflamación, que está modulada por una citoquina que se llama interleuquina 17. ¿Sí? Interleuquina 17. La interleuquina 23 induce la producción de interleuquina 17 y esa interleuquina 17 activa unas células que se llaman TH17 y esas TH17 inducen en las demás células la producción de TNF-alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 2 y arman todo el proceso inflamatorio. ¿Sí? Tengo una pregunta. Señora. El interferón tipo 2 también es intracelular, o sea, todo interferón es intracelular, o el tipo 2 también puede ser extra. No, generalmente son intra, pero modulan su respuesta dependiendo incluso de la ubicación orgánica del proceso. Los interferones tipo 1 pueden actuar más genéricos, los tipo 2 creo que pueden actuar más a nivel gastrointestinal y a nivel de barrera. Pero ¿sí? todos son intra. Pero ambos son intra, ¿sí? Ambos son para respuestas intracelulares. Eso sí tiene que quedar claro. Entonces, esto es solo el abrebocas de algunas de las principales citoquinas que se tienen que aprender. Sí o sí, de entrada les digo, les voy a preguntar: interferones, interleuquina 10, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1. Por lo menos hoy esas 4. Hoy esas 4. Anótenlas ahí que las tengo que repetir. Me siento en el baño, en vez de ponerme a ver redes sociales, póngase a aprenderse ahí 4 citoquinas, una por sentada. O sea que esa interleuquina 1 y la 18 es la que hablábamos del anterior proceso de la caspasa 1 con NLPR, ¿sí? Que la activaba. Exactamente, son esas mismas. ¿Sí? Esas mismas. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a armarse la película. Entonces esto es lo de esto, esto es lo de esto, esto es lo de esto, lo de esto, lo de esto, lo de esto. ¿Sí? Todo está conectado. Es Dark nivel Dios. ¿Sí? Dark nivel Dios. La última clase está conectada. Toda esa mierda está así. Ahora sí que no entendí. Estos son otros elementos de reconocimiento. Esto, visto también de esta forma, se habla de una inflamación local, sistémica o sistémico-patológica. A nivel local es lo que produce la liberación de esa quimiosina o esa citoquina a nivel local. A nivel local están las células, por ejemplo, las células dendríticas, los macrófagos, los fibroblastos, que están directamente en el tejido y ellas pueden liberar algunas de estas citoquinas como elementos de activación del sistema. Algo te dañó, algo te infectó, tú dices, oye, aquí pasó algo, yo tengo una capacidad limitada de reconocimiento porque no soy propiamente pues una célula leucocitaria, ni soy una célula dendrítica, soy una célula epitelial, pero yo digo, aquí está pasando algo, entonces empiezo a liberar algunas de estas citoquinas. ¿Qué va a pasar? Activo endotelio para que ¿qué? Para que las células que van pasando acá, los leucocitos, digan, uy, aquí está pasando algo, pare, venga, migramos y vamos hasta el sitio específico donde se está produciendo la citoquina. Llegan allá, las células se activan. Las células en circulación son distintas a las células en su función en el tejido. Las células en circulación van maduras, ¿significa qué? Que ya pasaron por su proceso de maduración, de formación en médula ósea o en el timo y que en circulación están listas. Pero listas no significa que ya vayan a cumplir la función, porque listo significa que yo estoy circulando a toda mierda, tratando de mantener una integridad celular en un aparato circulatorio. Esa es mi función principal en ese momento. Cuando me activo, yo digo, uy, ojo que hay parcial. Aquí toca estudiar, toca repasar lo que nos van a preguntar. Entonces apenas lee el contexto de la citoquina se va a activar.
Cuando se activa, ella dice, entonces ahora sí, carguemos estos gránulos. Yo que más me he hecho estas catepsinas, me he hecho este peto antimicrobiano y también me he hecho esta lisocima y ¿qué más me he hecho yo? No, y qué tal que sea intracelular, entonces pues este interferón yo también lo produzco y lo guardo acá en este otro gránulo y vamos a ver qué pasa. Cuando yo ya llego allá, la célula activada ya va cargada de forma diferencial a lo que está acá. Aquí puede ser monocito, pero aquí ya soy macrófago. Aquí puede ser un polimorfo nuclear, pero aquí ya soy un polimorfo nuclear activado. ¿Sí? Cuando yo llego acá, ya llego listo ¿para qué? Para que me active lo de granulo. Puedan que yo vea por ahí, me le granulo. De malas. Si soy un polimorfo nuclear, chupe. ¿Sí? Si él es una bacteria y yo soy un polimorfo nuclear y usted es una célula sana, lo siento por ti. Perrito aparte. ¿Sí? Activada. Entonces, estas citoquinas inducen activación de las células, activación y migración. A nivel sistémico, entonces ya vimos que, por ejemplo, cambian el centro termorregulador en el cerebro, en el hipotálamo, inducen fiebre. En el hígado producen reactantes de fase aguda y en médula ósea inducen la producción de más células. Y depende de la citoquina, va a producir o más polimorfos, o más monocitos, o más leucocitos, o más linfocitos, perdón, o más eosinófilos, dependiendo del patrón de citoquinas que yo esté produciendo. ¿Sí? Y entonces ahí la respuesta se empieza a modular. Es más intra, es más extra, es más X. Si es más intracelular, eso se llama una modulación tipo TH1. Intracelular, TH1, intracelular, TH1, intracelular, TH1, intracelular, TH1, intracelular, TH1, intracelular, TH1, TH1, intracelular, TH1, intracelular, intracelular, TH1, TH1, intracelular, TH1, TH1. Listo, ya, asociación construida. Si yo digo que es más proinflamatorio global, yo le digo TH17. TH17, 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 TH17. Extracelular, inflamación global, TH17. Inflamación global, extracelular, TH17, TH17, inflamación, como extracelular, TH17. Y si es parasitario o alérgico, TH2. Parasitario alérgico, TH2, parasitario alérgico, TH2, TH2, parasitario alérgico, alérgico, TH2, TH2, alérgico, alérgico parasitario, TH2, TH2, alérgico parasitario, ¿sí? TH2. Esas tres modulaciones son las modulaciones prototípicas del sistema y es la explicación fisiopatológica del proceso. A nivel patológico, estos elementos que desde un punto de vista inicial agudo pueden ser un mecanismo de respuesta fisiológica, si usted cronifica esa vaina o la produce en mayor cantidad y se sale de control, le va a joder el sistema. ¿Cómo? Bajo gasto cardíaco, aumento de la permeabilidad vascular, incremento de la coagulación y una disminución de la masa muscular y resistencia a la insulina a nivel periférico. ¿Sí? Listo. Ahora sí, al tema que vamos hoy. Si ya entendimos todo esto, el tema de hoy va a ser las papitas. El tiempo es oro.